Él decía que la ciencia curativa germánica puede aprenderse y enseñarse en 2 días en una universidad. ¿Tan sencillo? Bueno, tal vez sea una exageración, pero es sencillo. Y es lo que está comenzando a ocurrir en algunas universidades, que se abren a esta sabiduría. ¿Quién era y es Hammer? ¿Qué vivió? ¿Qué hizo? Veamos un resumen. El doctor Rutger Hammer nació el 17 de mayo de 1935 en Renania, Alemania, y murió el 2 de julio del 2017 en Noruega. Estudió medicina física y teología. Ejerció como internista en las clínicas universitarias de Tubinga y de Heidelberg. Un profesional muy estudioso, disciplinado e ingenioso. Inventó instrumentales quirúrgicos patentados bajo su nombre. Y además de médico fue investigador, físico y teólogo. Un médico que, por ejemplo, proyectó fundar hospitales para personas sin recursos. Hasta el año 1978, este fue Hammer, un joven médico privilegiado, según sus colegas, por su inteligencia, disciplina y labor. En el año 1977, el doctor Hammer era un médico alemán que trabajaba en la sección de ginecología de un hospital de Múnich, Alemania, donde había 200 pacientes ingresados que tenían cáncer. En agosto de ese año, Hammer vive un suceso inesperado que lo agarra a contramano, un evento muy traumático. A su hijo le disparan y luego muere en sus brazos, tras 111 días de agonía. A los pocos meses, el doctor Hammer le diagnostican cáncer de testículo. Cuando recibió el diagnóstico, Hammer venía de una férrea formación médica. El oncólogo le afirma que tiene una posibilidad entre 5 de poder superar esa situación. En ese momento pensó que nada bueno estaba pasando. Al recibir el diagnóstico creyó que su cuerpo parecía estar fallando. Sin embargo, el doctor Hammer comenzó a atar cabos a un enfermo. Hammer no se quedó con el diagnóstico. Íntimamente, algo lo llevó a investigar, a preguntarse y a cuestionar el orden establecido de las cosas. A su mujer le pasó algo similar. También le diagnosticaron un tipo de cáncer de mama. Hammer comenzó a investigar en la sección de ginecología del Hospital de Múnich. Así empieza a haber una relación causa-efecto entre el trauma emocional y un tipo de enfermedad. En función de su propia experiencia, Hammer comienza a estudiar diferentes tipos de cáncer. Él había vivido un evento muy traumático, un shock traumático que lo agarró a contrapelo y que además había vivido en soledad, en el sentido de que si bien su esposa estaba a su lado, no conocía la vivencia que Hammer tenía de tal situación. Y por supuesto era un trauma que no sabía cómo resolver. No había solución alguna para poder salir del conflicto. Luego de ese evento, apareció el cáncer. Esta relación entre suceso y enfermedad es la que comienza a ver Hammer en todas sus investigaciones. ¿Qué le pasó a Hammer? Acá entra el paralelismo con Galileo. Hammer comienza a preguntar a todos sus pacientes sobre algún shock traumático vivido durante el tiempo anterior al desarrollo de la enfermedad y encuentra una correlación perfecta. El mismo equipo de investigación que lleva a cabo en la clínica donde trabaja lo echa. No obstante, el doctor Hammer continúa investigando en Colonia, Alemania, donde hay ingresados pacientes con cáncer de pulmón
y encuentra las mismas correlaciones. Es así que luego de cientos y cientos de confirmaciones e investigaciones, desarrolla en 1981 la primera ley a la que llamó Ley Férrea del Cáncer. La llamó la ley de hierro porque nunca falla, no es flexible y no se dobla como el hierro. Y esta ley explica el origen de la mayoría de las enfermedades. En 1981, tras aportar centenares de expedientes clínicos, el doctor Hammer presenta en la Facultad de Tubinga una tesis sobre esto. ¿Qué hizo la facultad? Rechazó la investigación sin ninguna justificación ni verificación. Se dice que el asesor jurídico de Hammer le dijo: los señores han examinado la tesis cientos de veces a puertas cerradas. En cada ocasión han comprobado que todo es correcto. Si hubiesen encontrado un solo caso erróneo, hubiese sido usted invitado a Tubinga a realizar un examen público al día siguiente. Germanische New Medicine Curinformation, 2008. Amici di Tirk. ¿Se entiende? Como no había error en lo que Hammer planteaba, se rechazó sin más la investigación. Si la teoría hubiera tenido fallas, se lo habría invitado a presentarla porque hubiera sido posible desacreditarla científicamente. Hoy se habla de medicina basada en evidencia. Esta es la máxima expresión de eso. Algo que se replica de la misma manera en cientos de miles de casos. Eso es ciencia. No obstante, el doctor Hammer siguió estudiando y dedicó su vida a la investigación y el descubrimiento. Así desarrolló otras 4 leyes. Luego de sus descubrimientos, el doctor Hammer fue detenido 2 veces, algo casi insignificante si tenemos en cuenta que le retiraron su matrícula y que sufrió 3 intentos de asesinato, entre otros muchos hostigamientos. Hasta su muerte en el año 2017, Hammer vivió aislado, con sus teléfonos intervenidos, con sus correos electrónicos controlados y sin poder ejercer la profesión. Es en una especie de prisión simbólica pero real. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con Hammer. Fue una conversación muy breve, ya que luego dirigió la comunicación una persona que intercedió por él. El doctor Hammer no quería saber nada con los oncólogos, cosa que comprendo y en parte justifico. Pero mi percepción personal es que el doctor Hammer estaba muy dolido y creo que puedo entender su dolor. Y yo percibí en esa conversación que el doctor Hammer sentía una profunda tristeza. Se habla y se ha hablado mucho en nombre del doctor Hammer. Están los que dicen sus discípulos. Están los que se dicen habilitados a enseñar sus enseñanzas. Lo único claro son los escritos que ha escrito el doctor Hammer y que sus descubrimientos están comenzando a enseñarse por diferentes países del mundo, por ejemplo en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. En el año 2016 se impartió un curso intensivo sobre las leyes biológicas de la ciencia curativa germánica. Estuvo a cargo de la doctora Leonor Gallardo, médica y cirujana general, maestra en salud pública, profesora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y la doctora María Teresa Llari, médica internista, directora de la Clínica de Santo Domingo, Nicaragua. Gran logro científico. Se podría decir, tomando prestada la célebre frase de Armstrong, que es un pequeño paso para la medicina, pero un gran paso para la humanidad.